En la medida que aparecen microorganismos que afectan la salud humana, la ciencia se encarga de desarrollar fármacos más eficientes para combatir estas infecciones. Por otro lado, por diversas causas, entre ellas la más importante, o una de las más importantes, la sobreutilización de los antibióticos, la automedicación de esto, hace que estos agentes infecciosos desarrollen resistencia a estos fármacos encargados de combatirlos. En Doctor en Casa vamos a hablar sobre la resistencia a los antibióticos y vamos a revisar sus causas. En el programa estamos hoy junto a León Goiti. Él es químico farmacéutico, doctor en ciencias farmacéuticas, académico de la Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad de Antofagasta. Muchas gracias, León, por estar hoy día con nosotros en Doctor en Casa. Hola, mucho gusto. Como siempre, un placer estar con ustedes. Vamos a hablar hoy día de un tema que es muy importante y en el que tenemos que prestar mucha atención, y claramente hay un rol educativo muy fuerte justamente en este tema, así en tantos de la medicina, pero este es muy puntual, porque estamos generando resistencia a los antibióticos. Cada día, ¿no es cierto?, en el mundo se están desarrollando nuevas fórmulas, pero así como se desarrollan, también generamos resistencia. Hoy queremos conocer, León, que nos ayudas a entender y que le puedas explicar a las personas que están viendo el programa las causas que llevan finalmente a que estos fármacos tan importantes generen resistencia. Sí, muchas gracias. Bueno, podemos hacer una explicación bien didáctica para que todo el mundo nos entienda, porque muchas personas que no han estudiado ciertos profesionales de la salud y a lo mejor no tienen por qué tampoco saberlo, pero sí al menos una generalidad respecto a por qué ocurre la resistencia. Los organismos patógenos, ¿ya? Pueden ser hongos, virus, bacterias, parásitos, son básicamente seres, con excepción de los virus, ¿cierto? Que ya se ha hablado mucho de ello con la pandemia, pero en general son organismos que invaden de alguna manera nuestro organismo para ellos subsistir, ¿bien? Y esto es la resistencia a los distintos agentes, ya sea antibiótico, antifúngico, antiparasitario o incluso antivirales, pero en un mecanismo más complejo. Ocurre porque la resistencia lo que hace es el organismo es defenderse de quien le está haciendo daño o atacando, ¿ya? Es así como imaginarse que uno, por ejemplo, está expuesto a un riesgo en el medio, ¿ya? Y hay alguien que me está molestando permanentemente. Obviamente yo voy a responder y me voy a adaptar a esa molestia que me están haciendo, y yo voy a tener una estrategia para poder o escaparme de eso que me está molestando o defenderme. Entonces, en ejemplo, las bacterias, por ejemplo, con los antibióticos, ¿qué pasa? Si es que la bacteria, por alguna razón, se expone a un antibiótico por un tiempo determinado, y ese antibiótico no es capaz de matar completamente a la bacteria se va a defender y va a desarrollar resistencia. ¿Qué significa esto? Que la bacteria ya no va a morir ante ese agente antibiótico. Y eso es un gran problema, porque esa bacteria que se transformó en resistente, ahora va a infectar a otra persona y a otra persona y se va a transmitir, y vamos a tener una población completa con una bacteria que es resistente a los antibióticos que antes la eliminaban. Y eso es súper complejo, porque nos vamos quedando sin alternativas para poder eliminar a esos agentes que nos producen daño, que nos enferman, ¿ya? Que pueden ser bacterias, como digo, hongos, parásitos y demás. Entonces, eso es como una explicación bien didáctica y simple del concepto, pero obviamente se puede detallar mucho el mecanismo, es muy complejo las formas en que las bacterias desarrollan resistencia, pero en general eso es, exponerse a un antibiótico, en el caso de las bacterias, ese antibiótico no elimina la bacteria del todo, y la bacteria desarrolla una capacidad de defenderse o evadir a esa gente que básicamente la mata. Eso es un problema. ¿Qué rol juega la comunidad en esto? ¿Y cuáles son, ¿no es cierto?, las recomendaciones que tú como doctor y especialista le podrías dar a los televidentes, cosa de evitar justamente llegar a tener resistencia a los antibióticos cuando el doctor quiere usarlo justamente para tratar un problema infeccioso? Exactamente, o sea, un gran problemática y un riesgo de la resistencia y que promueve la resistencia son la automedicación, ¿ya? Las personas que nos escuchan, es muy importante que sepan que no da lo mismo qué medicamento uno toma en general, ¿ya? Siempre el uso de medicamentos debe ser responsable con una indicación médica. Consultar los CEFAM, consultar al médico familiar o el médico de cabecera en la familia ante alguna sospecha de enfermedad o infección, porque muchas veces las personas confunden, y es muy común que ocurra, un resfrío común,
ya que ahora van a empezar a surgir nuevamente, ya que estamos, ¿cierto?, en una curva un poco más de control del COVID, ya van a empezar a resurgir los resfriados comunes, ¿ya? Y las personas normalmente, por desconocimiento, o por inseguridad, o por mitos, piensan que un resfrío común es una enfermedad por una bacteria, ¿ya? E inmediatamente la persona tiende a mal administrarse o mal prescribirse, automedicarse con antibióticos que consigo en la feria o en mercados no formales, ¿ya? Entonces es muy importante no automedicarse, porque la automedicación con antibióticos, antifúngicos, cuando no corresponde, promueve, ¿cierto?, el desarrollo de resistencia, ¿ya? Y ahí porque en las farmacias normalmente, y así debe ser éticamente también los colegas o los farmacéuticos, no nos venden, no entregan antibióticos en una receta. Y no es porque haya alguna especie de control maquiavélico, sino que es porque estamos salvaguardando de que la población no se automedique y que el antibiótico que realmente necesita, o si es que lo necesita, sea prescrito por un médico porque hay un diagnóstico, ¿ya? Hay muchas enfermedades infecciosas que se pueden parecer en cierta sintomatología y que no necesariamente el paciente o la persona puede diagnosticarlo y mucho menos automedicarse, porque es un riesgo muy grande. Y insisto, como bien tú dijiste, la población se expone a tener enfermedades que no podemos eliminar con nada, ¿ya? Y eso puede ocurrir, lo que ya tristemente hemos visto, lo que pasa cuando hay una enfermedad, en este caso viral, que no tiene cura, ¿ya? Puede efectivamente matar, ¿ya? Entonces hay que tener mucho respeto respecto a la automedicación de antibióticos, antifúngicos, antiparasitarios y antivirales. Sí, fíjate que hay tantas cosas que uno, bueno, un tema que da para mucho, en la práctica médica a uno le pasa mucho, a ti también tiene que pasar que de repente el paciente dice, oiga, doctor, pucha, ¿por qué no me hace una receta por antibiótico? Mire, ando con dolor de garganta hace 3 días y estamos dando el antibiótico a virus, a infecciones virales que no tiene ningún sentido dárselas, te fijas, a nada. Y estamos quemando esos cartuchos que tenemos justamente para después poder tratar a pacientes que quizás con antibióticos de primera línea, ¿no es cierto?, los más simples, por decir de alguna manera, podrían matar ese germen. Tenemos que recurrir a medicamentos que son más caros, que son de última generación. Lo otro, que claramente, como para ir separando aguas, porque de repente se da resistencia a los antibióticos en pacientes que tienen tratamientos de largo tiempo, larga data, como pasa, por ejemplo, en mujeres con infecciones urinarias a repetición, que claramente los ginecólogos obstetras, los urólogos ya saben que se enfrentan a un escenario complejo, porque son pacientes que son tratados una y otra vez, y claramente en el tiempo van quedando con un arsenal terapéutico cada vez un poquito más restringido, pero son casos acotados donde la terapéutica va orientada hacia ese lado, digamos. Sí, bueno, y muchas veces hay que también llamar un poco a la tranquilidad a la población de que el 80% de las patologías, de todo tipo, son atendibles y resolutivamente atendibles a nivel de un CEFAM, por ejemplo, atención primaria, ¿ya? Y eso incluye algunas infecciones urinarias, como tú mencionas, como las infecciones agudas, que no son no complicadas, como se denomina, que pueden atenderse con antibióticos bien específicos y con buenos resultados, ¿ya?, sin acudir a antibióticos más avanzados. Por lo tanto, por eso es tan importante recibir un buen diagnóstico y que el médico, evidentemente, también haga un buen diagnóstico y una buena prescripción, porque sí, hay que reservar antibióticos para patologías, y tampoco nos tenemos que olvidar nunca de que los antibióticos son medicamentos como cualquier otro y están sujetos a efectos adversos, ¿ya? Y hay muchos efectos secundarios asociados a antibióticos que van desde dolores a las articulaciones, por ejemplo, en el caso de la fluoroquinolona, o trastornos cardiovasculares, o reacciones alérgicas, ¿ya? Entonces, mucho respeto con los antibióticos. Como bien tú dijiste, hay infecciones que podemos denominarlas autolimitadas, o sea que el médico sabe, este paciente se resfrió, ¿cierto?, el día 1, el lunes, y es probable que solito se sane en una semana, sin ningún efecto, sin ningún medicamento, ¿ya? Solamente hay que manejarlo de manera sintomática y ningún antibiótico va a acelerar ese proceso de sanación porque se sabe. Entonces, llamar también a la confianza a los pacientes con sus médicos, con sus farmacéuticos, con su equipo de salud, con las matronas que tienen las infecciones urinarias también, a que las enfermedades tienen un curso y no necesariamente el uso de antibióticos de manera indiscriminada va a acelerar esa sanación. Exactamente. Interesante tema que revisamos hoy día junto a León Goiti. Muchísimas gracias, León, por estar
hoy día con nosotros en el programa. Un saludo generoso para ti y para todos los alumnos, todos los estudiantes de la Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad de Antofagasta. Hay que ponerle muchas ganas ahí para que todos los chiquillos aprendan harto y sean unos excelentes profesionales. Como sabemos, son los egresados de esa prestigiosa casa de estudio. Muchas gracias por estar con nosotros y esperamos tenerte en un nuevo programa para seguir ayudándonos a entender más esta área tan linda que es el área de la farmacología, el área farmacéutica, ¿no? Que es muy bonita. Sí. Muchas gracias a usted. Es un gusto siempre difundir, ayudar a entender a la población con temas tan complejos como estos, pero tratar de transmitir de manera simple, pero también responsable, ¿ya? Porque el medicamento, no olvidemos, la diferencia entre un medicamento y un veneno es la dosis, entre otros. Por lo tanto, hay que tener mucha precaución y respeto al medicamento. Gracias a usted. Gracias, que tenga una excelente jornada. Igualmente. Se considera que se ha estudiado una mínima parte de todos los microorganismos del planeta, lo que evidencia la importancia de continuar investigando y desarrollando fármacos que refuercen las defensas del cuerpo humano. Así también, por supuesto, es muy importante solo consumir los antibióticos indicados por su doctor, para evitar así, en el futuro, tener problemas de resistencia a estos fármacos. Los invitamos a hacer una pequeña pausa, siga con nosotros, ya volvemos con más contenido de salud y calidad de vida en su programa Doctor en Casa.